Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso. Gracias por acompañarnos. ¿Qué es la Operación Orión? La que está denunciando el senador David Luna como en una especie de voz solitaria desde hace varias semanas, no solo en el Congreso de la República. Aquí hemos podido conocer algunos de esos detalles, pero me parece muy importante que ustedes tengan la oportunidad de escucharlo, porque sería muy preocupante que se esté manejando la tal Operación Orión desde la Dirección Nacional de Inteligencia para supuestamente perseguir a la oposición y para perseguir periodistas. Senador David Luna, bienvenido a Semana. Vicky, muy buenas tardes, muchas gracias por esta invitación, un honor estar acompañándote en la tarde de hoy. Quiero preguntarle de una vez algo que produce escalofrío. ¿Qué es? ¿De qué se trata la Operación Orión? Vicky, a través de diferentes anónimos, nosotros hemos recibido ya desde hace un año información del gobierno del presidente Petro, liderado por su Dirección Nacional de Inteligencia, constituyó una operación de nombre Orión, en la cual participan eventual o posiblemente otras entidades del Estado, en particular la Unidad Nacional de Protección, la UIAF y la DIAN, para desarrollar operaciones de inteligencia en contra de personas que pertenecen a la oposición, periodistas o miembros de las fuerzas militares en uso de buen retiro. En varias ocasiones le solicitamos a la Dirección Nacional de Inteligencia que nos informara si eso era cierto o no, y ellos, amparándose en la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia, nunca nos remitieron información al respecto. Solamente hasta hace 2 semanas, que ya en uso del Estatuto de la Oposición citamos un debate de control político, hemos registrado 2 comunicados de prensa de dicha dirección negando que ellos lideren una operación que se dice llamar Orión, como hace muchos años se llamó otra Orión, tal vez con el objeto de confundir a la opinión pública o de operar en algo que en su momento fue muy cuestionado por algo que también en el presente es muy cuestionado. Pero, ¿en qué consiste esa Operación Orión? ¿De qué se trata, senador? ¿Qué es lo que le dicen anónimamente esas informaciones que le han llegado? 4 cosas, Vicky. Lo primero, que la Dirección Nacional de Inteligencia ha adquirido software para interceptar mensajería instantánea, tipo WhatsApp, tipo Telegram. Lo segundo, que esa Dirección de Inteligencia, utilizando sus propios recursos, le hace seguimiento a los miembros del periodismo, la oposición o militares en uso de buen retiro. Incluso esos seguimientos alquilando inmuebles cerca a sus lugares de residencia. En tercer lugar, que esa operación ha puesto en mesas de trabajo a directores o funcionarios, dicen, de entidades que desarrollan labores en materia de inteligencia financiera, de inteligencia tributaria o de protección, y mencionan incluso a Indumil, que es una entidad que se encarga de la producción de armamento nacional. Y en cuarto lugar, que dichas operaciones tienen por objeto 3 cosas. 1, saber qué es lo que están pensando quienes piensan distinto al gobierno. 2, construir un plan de desprestigio de las personas que piensan distinto al gobierno. Y 3, obviamente, hacerle seguimiento, me imagino yo, a construcciones que tienen que ver con opiniones que seguramente no son afectas al gobierno del presidente Petro. Senador, para alguien del común, ¿qué habría aquí de irregular o ilegal? Y se lo pregunto porque estamos hablando de agencias estatales por demás muy importantes para el gobierno y para el país. Como usted la menciona, la UIAF, la DNI, ¿y cuál es la otra que mencionó? La DIAN y la UNP, que es la Unidad Nacional de Protección. Exactamente. Entonces, ¿qué habría de ilegal o de irregular en esa operación Orión? Jairo, por las buenas tardes, 2 cosas. 1, si hay interceptaciones
de telefonía o de mensajería o de correos electrónicos sin órdenes judiciales, ahí se configura un delito que está tipificado en el Código Penal. Y dos, si se están utilizando informaciones de carácter de inteligencia, por ejemplo, financiera o tributaria, para perseguir, obviamente, a ciudadanos que piensan distinto al gobierno, ahí se podría estar configurando otro delito. A nosotros lo que nos interesa saber, bajo la gravedad del juramento que conlleva una sanción de control político en el Congreso, es si es cierto o no es cierto, uno, que existe esa operación; dos, que hay herramientas para literalmente chuzar comunicaciones; y tres, saber si acá hay mesas de trabajo interdisciplinarias que están desarrollando actividades en contra de personas que piensen distinto. La Dirección de Inteligencia, en un comunicado de prensa del día de ayer y uno hace 15 días, dijo que no, pero en el pasado se ha negado sistemáticamente a contestarle al Congreso. Mi pregunta es, ¿será porque en el Congreso las respuestas están soportadas en la gravedad del juramento? No lo sé, y por eso el debate del 18 de este mes es tan importante que se desarrolle. Lo único que queremos es saber si esos funcionarios tienen esas respuestas o no. Mire, David, cuando usted dice, detengámonos ahí, hay equipos que permiten detectar informaciones de aplicaciones, me imagino, WhatsApp, Signal y todo este tipo de aplicaciones. ¿Qué le dicen esas informaciones sobre eso específicamente? ¿Que tienen la capacidad de metérsele a uno al teléfono a ver todo lo que uno está hablando? Sí, efectivamente eso es lo que me dicen, y por eso es tan importante, Vicky, el anuncio que hizo ayer en este programa el señor Contralor encargado de saber si con gastos reservados, o sea, gastos que no son conocidos ni siquiera por el Congreso de la República, se han adquirido dichos equipos y obviamente a quién se los han comprado. Si se los han comprado a una inteligencia internacional particular o no se los han comprado a nadie, y se desvirtúa las informaciones que hemos tenido. Esto no es pues algo nuevo, lo hemos visto en gobiernos anteriores. Lo que resulta muy curioso es que el presidente Petro permanentemente señala que este gobierno no lo está haciendo, y lo que queremos saber es si nos está diciendo la verdad, sí o no. Y dos, el director de la Dirección Nacional de Inteligencia es una persona que ha sido mencionada en los escándalos de corrupción de la unidad de riesgo relacionada con los carrotanques y el agua de La Guaira. Necesitamos saber si tiene las condiciones óptimas para continuar manejando la inteligencia del país, que debe más bien, creo yo, dedicarse a perseguir a los criminales y no a quienes pensamos distinto. Óigame, y me surge la duda natural. Cuando se dice están persiguiendo a opositores y periodistas, ¿tienen nombres? No, señora, no ha sido posible que en ese tipo de información que me han llegado de manera anónima me remitan nombres de personas que están siendo interceptadas. Si llego a recibir esa información, obviamente la información no se revela porque eso es parte de la actuación de la Fiscalía, pero sí es importante que las personas que pueden estar siendo afectadas pues conozcan que sus comunicaciones están siendo interceptadas. Senador, y de ser esto cierto, ¿contaría con el aval, el respaldo? Es decir, el gobierno, el alto gobierno estaría enterado de esto, el presidente Gustavo Petro estaría enterado de esto que se estaría haciendo de manera irregular e ilegal. No lo sé, Jairo, no lo sé, pero evidentemente el presidente Petro designó al anterior director de la Dirección Nacional de Inteligencia, el doctor Casanova, como designó al doctor González, quien es el actual. Y él también ha designado a los miembros de las entidades que he señalado. Es muy importante saber particularmente
si desde la Unidad Nacional de Protección dichos seguimientos se están adelantando, porque esa entidad tiene a su cargo la protección de personas que pertenecen a la oposición, pero también de líderes sociales, pero también de periodistas que han denunciado actos de corrupción y muchísimas otras. Y en ese sentido es fundamental saber cuál ha sido su responsabilidad en esa actuación. Ahora, yo le doy... Perdóneme, David, que lo interrumpa, no, sino que me pongo a pensar, en realidad me parece muy importante que usted lance esta alerta en el país, pero ellos no van a ir allá al Congreso a decir, sí, estamos chuzando a los opositores y a los periodistas. ¿Cuál es el fin de que vayan y pongan la cara si van a negarlo todo? Vicky, uno solo, que una sesión del Congreso representa transmitir información bajo la gravedad del juramento y obviamente bajo las normas colombianas. Si hoy, o mejor, el 18, en esa sesión, llegan a decir que no es verdad las preguntas que yo les estoy haciendo sobre interceptaciones ilegales y días después se llegan a conocer pruebas que evidentemente sí concluyen que lo están haciendo, pueden incurrir en delitos, ya no en responsabilidad de orden político, sino en responsabilidad de orden penal. Entonces, pues yo simplemente quiero señalar que ahí hay una responsabilidad jurídica, constitucional, a la cual los funcionarios deben tener atenta instrucción de decir la verdad. ¿Y hay agentes extranjeros metidos en esto que podrían estar ayudando en esta operación Orión? Es decir, como un apoyo internacional de alguien, grupos, agencias. No, Jairo, no conozco ese tipo de información. Lo que sí es cierto es que si llegan a existir las herramientas o los aparatos para desarrollar la interceptación ilegal de comunicaciones, particularmente la de la mensajería instantánea, pues esos son aparatos fabricados en otras partes del mundo que muy seguramente pues habrá que preguntarle a dichos gobiernos o a dicha inteligencia si en algún momento, bajo gastos reservados, se los vendieron al gobierno colombiano. ¿Cuál sería el fin de esa persecución? Es decir, si están persiguiendo a opositores, porque además es que si la trinca es entre la DIAN, la UIAF, la Dirección de Inteligencia, pues evidentemente tienen información crucial de cualquier colombiano, ¿cierto? ¿Cuál sería el fin? ¿Para qué lo estarían haciendo? ¿Para qué? Para tres cosas en particular. La primera, para desprestigiar, porque con la suma de dicha información, que seguramente puede ser manipulada, pues cualquier persona puede quedar en el peor de los mundos, o como evasor de impuestos, o como lavador de plata, o simplemente como una persona que está fraguando algún tipo de golpe blando, lo cual claramente pues no existe, pero obvio buscan es la controversia. En segundo lugar, yo sí creo que buscan esta información para amenazar, para decirle a quien piensa distinto, oiga, o está conmigo o pongo a disposición de la opinión pública esta información. Pues que lo hagan, porque acá no hay nada que ocultar. Digamos, quienes hemos estado en lo público durante tantos años, estamos siempre listos al escarnio público y no nos vamos a milanar. Recordará usted que el 17 de diciembre a mi residencia se metieron unos delincuentes a robar, pero también a desordenar, pero también a asustar. Ese tipo de cosas, pues claramente cuando uno es padre de familia genera preocupación. Y en tercer lugar, pues sí resulta muy extraño que estas agencias, particularmente la Unidad Nacional de Protección, que tiene la responsabilidad de proteger incluso a quienes piensan distinto, pues no cumpla con los protocolos de protección, en este caso de la oposición. A muchos de nosotros nos han debido designar personal de confianza y en este caso no lo han hecho. Y pues eso por lo menos deja dudas que plantear y respuestas que esperar. Senador, me imagino que usted habla con tanta gente y de la oposición, de diferentes sectores y demás, y políticos y periodistas y miembros de la fuerza pública y demás. ¿Ha percibido esa sensación? ¿Le han dicho de que se sienten
seguidos, se sienten chuzados, interceptados, vigilados y demás? Sí, varias personas lo han expresado. Algunas personas, creo yo, son quienes han remitido seguramente la información a nuestros correos electrónicos. Vuelvo y insisto, es información anónima. Nosotros lo que hemos hecho es, con fundamento en esa información, proyectar cada uno de los derechos de información, y muchos de ellos, como le conté hace un rato, no han sido contestados por la Dirección Nacional de Inteligencia. Otros, a través de los comunicados, han sido negados. Y esa es la información que estamos esperando recopilar antes del debate del 18. Usted que es protagonista de estas denuncias y lo ha hecho públicamente, de hecho lo está haciendo en este momento, ¿tiene esa percepción que a usted lo estarían siguiendo, su teléfono interceptado, sus traslados, sus movimientos? Jairo, yo ya lo viví el pasado 17 de diciembre, cuando irrumpieron en mi residencia de una manera violenta. Hasta el momento, la denuncia que interpuse en la Fiscalía General de la Nación no ha tenido ningún tipo de consecuencia después de varios meses, motivo por el cual, claro que me queda la duda de si eso fue una actuación de delincuencia común o simplemente un interés de asustar a quienes piensan distinto. Senador, para ir terminando, le quiero preguntar por un intercambio de mensajes en X que tuvo usted con el presidente. Usted dijo que no cree en la palabra del presidente y él le contestó muy mal y usted volvió y le contestó. ¿Qué pasó ahí? Yo di una entrevista, Vicky, con su colega, la doctora Marisabel Rueda, y en ella señalé que perdí la fe en la palabra del presidente. El presidente ha dicho varias veces que quiere convocar un acuerdo nacional y no lo ha logrado o no lo ha promovido. Ha dicho varias veces que respeta a quienes piensan distinto y no lo ha hecho. Entonces el presidente, con fundamento en esa entrevista, dice más o menos que claro, que yo no creo en su palabra porque pertenezco al partido más corrupto de la historia, donde están los acusados de paramilitares y de corrupción. Yo le contesto al presidente que no nos crea bobos a los colombianos, que él está liderando un gobierno que está seriamente acusado por corrupción, particularmente por los nombramientos que él desarrolló en la Unidad Nacional de Riesgo. Y le complemento al presidente que los corruptos, sean del partido Pacto Histórico o de mi partido o de cualquier partido, deben terminar en la cárcel y con la extinción total del dominio. Yo estoy obviamente tranquilo, yo no me pongo en el movimiento de increpar al presidente. El presidente parece que tiene tiempo de sobra para dedicarme a mí el día sábado y ayer en la noche, pues una serie de contestaciones, lo cual pues no me genera ninguna preocupación distinta a la de cualquier colombiano, que hay que dedicarse a gobernar, a ejecutar, no al Twitter que lo tiene tan distraído. Cuando dice eso, que está metido en el partido con mayor número de presos y corrupción y parapolítica del país, ¿qué es lo que resalta el presidente? Pues hace referencia a que seguramente, y nunca lo hemos negado, en el partido hay todo tipo de problemas, pero la responsabilidad política la responsabilidad penal es individual, la responsabilidad política es colectiva, y pues el golpe que ha recibido el partido en repetidos procesos electorales lo hemos sentido cuando la gente dice no queremos votar por ese partido o por otro. Entonces el presidente trata de desvirtuar mi capacidad de pensar distinto a él, y yo le digo, estoy listo a asumir la responsabilidad política que me corresponda, pero no por eso voy a dejar de decir las cosas, en particular sobre un burro hablando de orejas. Pues senador, mil gracias por estar con nosotros y la verdad quedamos muy atentos a este tema. Ya por lo menos sabemos que hay información que habla de una operación Orión. Sabemos que hay información que le ha llegado a usted que menciona a la DIAN, a la UIAF, a la UNP, que me faltaba hace un ratito cuando hablé de eso, y a la DNI. Aquí el gobierno tiene que dar muchas explicaciones y recuerde usted
que hubo recientemente un cambio en la DNI, que no supimos por qué se fue el señor. No supimos bien por qué se fue. Así es. Y otra cosa, Vicky, que se me olvidó mencionar, Señor. que publicaron un decreto recientemente, después lo bajaron, con el objeto de modificar toda la integración de la inteligencia, dejándola bajo la supervisión de la Casa de Nariño. Eso seguro es repetir la historia del DAS. Ah, sí, pero dijeron que era un borrador y que no sé qué cosas, en fin. Hay que estar muy alerta. Sí, señora. Un abrazo, senador. Gracias por acompañarnos. Gracias, Vicky. Un honor poderla acompañar esta tarde. Saludos también a Jairo y a todos sus seguidores. Un abrazo. A ustedes, gracias por acompañarnos. Esto es Semana.